estamos, Estela. Padre, muchísima gente está convencido de que la Biblia ahí contiene la palabra de Dios, pero hay otros muchos que no, que piensan que son leyendas acumuladas o cosas poco creíbles. ¿Qué pruebas tenemos de eso? Innumerables. La Biblia, que como saben es una palabra que no viene de la lengua castellana, sino del griego. Biblos quiere decir libro, y Biblia está en plural, quiere decir los libros. Es una colección de libros. Todos estos libros, que lo pronunciamos en singular, la Biblia, pero quiere decir los libros sagrados, o también se la llama las escrituras sagradas, tienen todos como cualidad una pretensión que los que no tienen la fe cristiana o judía piensan que es puro cuento, que han sido escritos por inspiración divina y que por lo tanto el autor principal de estos libros no es el hombre en concreto, Isaías o el profeta Daniel, etcétera, o el evangelista San Marcos o San Lucas, sino que serían autores secundarios. El principal, por inspiración, es Dios. Esto es lo que firmemente creemos los cristianos y también los judíos sobre la Biblia hebrea. Ahora bien, ¿con qué razonabilidad podemos afirmar esto? ¿En base a qué temas o argumentos de credibilidad? Pues muchos. Es un libro maravilloso, es el libro más estudiado y por los enemigos de la palabra de Dios, el que ha tenido que pasar los escrutinios más terribles, ¿verdad? Me traje un documento, que este sí es un documento de la Iglesia Católica, publicado allá por el año 1993, de las tantas cosas que de vez en cuando hay que publicar y estudiar y explicar a todos, que en este caso es el tema de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Cómo leer bien la Biblia. Es para especialistas, digamos, un tema arduo, apasionante, bellísimo y que ayuda a entender bien la palabra de Dios. Pero al comienzo, como prólogo, hay un discurso que pronunció en su momento el Papa Juan Pablo II, que responde a esta pregunta: ¿con qué argumentos nos acercamos nosotros a este libro maravilloso y nos atrevemos a decir que es palabra de Dios? Y el Papa, al presentar este trabajo, en el discurso de presentación decía: al igual que la palabra sustancial de Dios, que San Juan llama el Verbo eterno, se hizo semejante a los hombres en todo, es decir, se encarnó, excepto en el pecado, así también las palabras de Dios expresadas en lenguajes humanos se han hecho semejantes en todo al lenguaje humano, excepto en el error. Y esta es una especie, digamos, de guante de desafío, porque es pretender que aquí no hay error. Eso que en cualquier libro uno puede decir, un libro de historia argentina, que viene y después resulta que hay un dato equivocado y que tal batalla no fue realmente en la fecha que se dice, sino en otra. ¿Hay errores? Sí. Casi todos los libros del mundo tienen errores y además sacan su fe de erratas, pero no solo tipográficas, sino la verdad que no esté bien dicha. Bueno, pues en el tema de la Biblia, la pretensión, y además ahí está para el estudio de todos, es que no hay error. También hay que entender en qué sentido no hay error, porque hay modos de hablar que se podrían entender que son erróneos, y son modos de hablar de hace 2000 años o 3000 años. Pero una vez que conoce eso uno, realmente una de las grandes pruebas de que esto no es una obra puramente humana es que está libre de error. Pero luego hay un segundo argumento. Dice, por otro lado, dice Juan Pablo II, gracias al aspecto profético de estas palabras que hay en la Biblia, fue posible reconocer el cumplimiento de la voluntad de Dios cuando el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es decir, que acá, en este libro, hay profecías. Profecías que se escribieron muchos siglos antes de que ocurrieran, y ocurrieron en el momento y en el lugar exactos. Sobre todo las profecías que hablaban de Jesucristo, que iba a venir a este mundo y quién era. Cuando uno abre este libro, esta es una edición, digamos, contemporánea nuestra, totalmente moderna, imprenta actual, etc. Pero los originales, ¿dónde están?
Durante muchos siglos, cuando alguien que era un incrédulo y no creía en las profecías y decía, sí, impresionante eso que dice Isaías, que una virgen está embarazada y da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa en hebreo, Dios está con nosotros. Dice, qué impresionante, una virgen que tiene un hijo, siendo virgen tiene un hijo que se llama Dios con nosotros. Y si ese libro se escribió después de que pasaron todos los hechos, después de que vino Jesucristo, y es un libro trucho, prefabricado, acomodado, para darle una especie de prestigio a Jesucristo, quiero ver un ejemplar escrito antes. Y durante unos siglos no teníamos, porque la arqueología no nos había dado lo que ahora sí tenemos. Unas pruebas contundentes, fantásticas. Por ejemplo, ya que hablé del libro de Isaías, el libro de Isaías vivió en el siglo 8 antes de Cristo. Que es cuando él dijo esta profecía. No podría decir, ¿y dónde está un ejemplar de antes de Cristo? Pues resulta que estaban ejemplares de 1 siglo, 2 siglos y 3 siglos antes de Cristo en unas grutas que están al lado del Mar Muerto en Israel, en un lugar que se llama Qumran, que se han encontrado más de una docena de grutas llenas de vasijas con documentos de una biblioteca de una comunidad judía que se llamaban los esenios. Y, oh maravilla, se han encontrado 3 ejemplares de Isaías completos que están muy bien datados y los 3 son de mucho tiempo antes de Cristo. Y no solo Isaías, se han encontrado todos los demás libros de la Biblia, todos. Por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel, que en el capítulo 9 y 10, dice la fecha, cuándo vendría ese Mesías, ese hijo de la Virgen que sería Dios con nosotros. Y con toda tranquilidad, dice Daniel, que le faltan 70 semanas de años, es decir, 490 años, para que venga el Mesías Rey. Y bueno, es una profecía, digamos, en la cual hay una fecha. 70 semanas de años, 490 años, son 5 siglos. Habría que ver si se cumplió. Bueno, pues el libro de Daniel se ha encontrado que fue escrito muchos siglos antes de Cristo y se hacen los cálculos. Además dice desde cuándo hasta cuándo. Desde que el pueblo de Israel es dejado libre, suelto otra vez en Babilonia, donde había sido llevado preso. Y a partir de hacer los cálculos, pega perfectamente con Cristo. O sea, hay profecías que se cumplen. Docenas y docenas. Qué lástima, padre, que tenemos que hacer una pausa. Sí, haremos la pausa. Bueno, continuemos entonces, padre, porque la verdad es que era un tema apasionante. Sí, estábamos hablando de qué motivos de credibilidad tenemos para aceptar a la Biblia como palabra de Dios. Y habíamos dicho ya 2 argumentos en base a un discurso que pronunció en el año 93 Juan Pablo II, ¿verdad? Y un argumento adicional que decía el Papa en esta ocasión es que también el paso del Verbo de Dios hecho hombre entre nosotros, es decir, de Jesucristo, queda testimoniado de manera estable gracias a las palabras escritas. Junto con los escritos inspirados de la primera alianza, que es la Biblia hebrea, los escritos inspirados de la nueva alianza, después de la venida de Cristo, constituyen un medio verificable de comunicación y comunión entre el pueblo creyente y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, dice que es verificable, que esta es palabra de Dios. Pues hay un argumento más, que esta palabra escrita ha sido estudiada y sigue siendo estudiada hasta el último detalle, a ver si es creíble, hasta el último detalle que cuentan estos escritos. Miren, me traje 2 ejemplares que son muy interesantes. Uno que es un librito, que lo tengo muy usado y está un poco trabajado, de un arqueólogo italiano, Armando Rolla, que se titula La Biblia ante los últimos descubrimientos, que no es ante los últimos descubrimientos de este momento, sino ante los últimos descubrimientos hasta mediados del siglo XX, hasta 1960 más o menos. Después hay una enciclopedia que añadir a continuación, pero fíjense por el índice del libro, para que vean lo que los arqueólogos van rastreando para confirmar o no
cada nombre, cada localidad, cada personaje, cada episodio de cualquiera de los libros de la Biblia. Los últimos descubrimientos que se han hecho están primero en un capítulo que se titula La Biblia y los descubrimientos de Palestina. Y descubrimientos de Palestina recientes hay más de 20, en los cuales se han ido estudiando cosas como, por ejemplo, el lugar donde lloró el Señor sobre Jerusalén, qué se ha encontrado ahí, los manuscritos del Mar Muerto, que son estos que mencionaba del Qumran, etc. Luego, descubrimientos en Oriente Medio, en Nínive, en Mari, en Ugarit, en Biblos, en todos los lugares del Antiguo Oriente van continuamente encontrándose documentos y bibliotecas antiguas que corroboran hasta el último detalle lo que la Biblia trae como nombres, combates, fechas, personajes. Luego está la Biblia y los últimos descubrimientos en Egipto, en Tebas, en Tel el Amarna, en muchísimos lugares, papiros egipcios, papiros fenicios, papiros arameos y griegos, que no hacen más que corroborar la credibilidad total. Es una cosa sorprendente la cantidad de pruebas arqueológicas que Dios ha querido que queden. Nuevos descubrimientos sobre David y Salomón, se han encontrado muchísimos. Nuevos descubrimientos sobre la ley de Moisés y las leyes del Oriente Antiguo. Se han encontrado bibliotecas que confirman detalles, etc. Y los manuscritos del Mar Muerto, ¿no?, que son los más famosos. Y luego un documento muy reciente. Este librito lo preparó el Estado de Israel en el año 2000, a raíz de la visita que el Papa Juan Pablo II hizo a Israel. Y fueron tan amables que prepararon un montón de trabajos de arqueología, los últimos descubrimientos a finales del siglo XX, sobre temas que sean de interés para cristianos. Y fue una gentileza del Estado de Israel, con unas fotos en colores, unos mapas muy notables, etc. De todo lo que el Estado de Israel informa que es de interés para cristianos, me quedo con dos datos para que el lector vea hasta dónde es creíble la Biblia como palabra de Dios. Un ejemplo son las excavaciones en la ciudad de Cesarea, que para los que conocen la Sagrada Escritura les suena familiar. Cesarea, que era una ciudad romana, a orillas del mar, como dice acá, a mitad de camino entre Haifa y Tel Aviv en la actualidad. Las excavaciones arqueológicas se hicieron entre 1950 y 1960. Entre las muchas cosas que se encontró fue una lápida de piedra, que acá en la televisión se puede ver poco porque no tengo una reproducción muy grande, pero es una lápida impresionante en un teatro romano que estaba ahí en Cesarea, que es una lápida dedicatoria del edificio, que se llama Tiberium, dice la lápida, el Tiberium, en honor de Tiberio César. O sea, tenemos un documento más que está fechable, que Tiberio César, que justo el emperador, cuando Jesús empezó a predicar, no es un personaje inventado. Pero añade un detalle esta lápida. Miren, se las leo porque está escrita y se lee perfectamente en latín. Dice, Poncio Pilatos, procurador de Judea, dice en latín, que dedica este edificio que llama el Tiberium en honor del emperador Tiberio. O sea, si alguien dice, ¿habrá existido Poncio Pilatos? Sí, hay una prueba más de los miles de pruebas, de hasta el último detalle que se puede aportar. O San Pedro, el Evangelio dice que San Pedro vivió en una aldea de pescadores hace 2000 años, a orillas del mar de Galilea, que se llamaba Betsaida o Betseda, como se la pronuncia. Uno dice, ¿qué puede quedar de una antigua aldea de pescadores de hace 2000 años? Pues las excavaciones que se hicieron en un lugar que se llama El Tel, que terminaron en 1987, terminaron de confirmar la identificación del lugar, que viene con la foto, el lugar donde se ha excavado, y estos arqueólogos, algunos alemanes, otros judíos que han estado trabajando en el lugar, han dejado sin ningún lugar de dudas que este era el pueblo donde vivieron San Pedro y los apóstoles de Cristo. Y luego lo que es apasionante es ver cómo los argumentos arqueológicos no dejan ningún lugar de dudas de que efectivamente existió el lugar, está donde dice que estaban. Además, la casa de San Pedro está especialísimamente bien conservada y corresponde a los movimientos que se hicieron dentro de la casa de Pedro, que cuenta el Evangelio. Es, digamos, es creíble por un montón de argumentos científicos, arqueológicos, y sobre todo porque la verdad moral, la verdad histórica, que cada vez se puede comprobar con más documentos.
Ninguna persona que ahora dedique un poquito de tiempo, razonablemente, a estudiar si es o no es creíble la Biblia como palabra de Dios, no hay ningún otro documento en la tierra que pase estas pruebas, puede decir, no, esto es una especie de fantasía, de libro mitológico, como puede ser la Odisea o la Eneida. No, de ninguna manera. Este es un libro absolutamente científicamente creíble, sus profecías se han cumplido en la fecha, en el lugar. Hay una profecía de 5 siglos antes de Cristo, del profeta Oseas, que dice que nacería en Belén de Judá, y ahí fue a nacer. Isaías dice que sería de una madre virgen, y ahí fue. Y el libro de Daniel dice que faltaban 70 semanas de años, 490, y ahora existen esos documentos, copias, pero de varios siglos antes de Cristo, que lo dicen, y efectivamente se cumplió en la época, además que fue en la época de Tiberio César. Y Tiberio César existió, sí, la arqueología nos trae todo tipo de pruebas, y Poncio Pilato también, y así se va corroborando todo. Si alguno quiere, porque tiene verdadero interés, puede en alguna librería buena, especializada en temas bíblicos, pedir algún libro equivalente a este de Armando Rolla, ¿no? La Biblia ante los últimos descubrimientos. O también escribir al Centro de Información Turístico de Israel, que tiene muchísima información arqueológica sobre Jerusalén y Tierra Santa, de interés para cristianos. Ellos lo hacen como no creyentes. De todos modos, la información que nos dan es preciosísima para la credibilidad de la Biblia, ¿verdad? Informan sobre el Santo Sepulcro, como efectivamente el lugar de la crucifixión, de la entierro, del sepulcro, se conserva todo, tal cual como lo narran los evangelios, existe en este momento. Uno puede documentarse muy bien y, digamos, resolver las posibles dudas que tenga sobre si la Biblia es palabra de Dios o no. Otra cosa es que las exigencias morales que Dios nos pide son tan grandes que hace falta tener una gran humildad de corazón para decir, está bien, me voy a dejar educar por Dios o pedir por Dios. Eso es normalmente lo que obstaculiza que algunas personas, acepten que esto es palabra de Dios. Pero las pruebas son abundantes. Claro, a algunos no les conviene decir que están de acuerdo. Sí. Bueno, padre, lamentablemente tenemos que concluir esto.